Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la unidad 6, reacciones químicas. En esta parte vamos a ver cómo se clasifican las reacciones químicas. Tenemos distintos tipos, vamos a comenzar con una de las más sencillas, que son las reacciones de combinación. Las reacciones de combinación, como lo indica su nombre, son donde se combinan un elemento, distintos compuestos para formar uno nuevo. Dentro de este tipo de reacciones tenemos donde se combinan dos elementos para formar un nuevo compuesto, un elemento y un compuesto para formar otro compuesto, o dos compuestos para formar uno nuevo. En el primer caso podemos ver dos elementos que puede ser un metal con un no metal, que obviamente van a tener un enlace de tipo iónico. Por ejemplo, el sodio y el cloro van a reaccionar para formar el cloruro de sodio. Como sabemos, por la ley de conservación de las masas, esta reacción no está igualada, ya que acá tengo dos átomos de cloro y de este lado uno. Por lo tanto, esta molécula la tenemos que multiplicar por 2. Este 2, al ser distributivo, también afecta al sodio. Entonces, del lado de los productos tendríamos 2 sodios, mientras que en los reactivos tendríamos solamente uno. Por lo tanto, tenemos que igualar. Otro tipo de reacción serían las que forman un no metal más otro no metal, es decir, dos no metales, que obviamente van a formar un enlace de tipo covalente. Por ejemplo, el fósforo con el cloro. En este tipo de reacción se va a formar el tricloruro de fósforo, que nosotros, como podemos observar, la ley de conservación de las masas no está cumplida, por lo que acá tenemos 3 cloros, acá hay 2, acá hay 4 fósforos y acá hay solamente 1. Por lo tanto, esta molécula la deberíamos multiplicar por 4. Me quedan los 4 fósforos y los 4 fósforos. Evidentemente este 4 también afecta el número de cloros. Yo tengo 4 por 3, 12. Recuerden que este 4 son 4 moléculas del tricloruro, por lo tanto en total tengo 12 cloros. De este lado tengo 2, por lo tanto tengo que multiplicarlo por 6 para que me den 12. Y de esa manera tengo igualada la cantidad de átomos en los reactivos que en los productos. En el siguiente ejemplo, que tenemos un elemento más un compuesto, por ejemplo, el mismo tricloruro que formamos, le seguimos adicionando cloro, se va a conformar el pentacloruro de fósforo. Este pentacloruro de fósforo, si nos fijamos, la ley de conservación de la masa sí está cumplida, porque tengo un fósforo, 3 más 2, 5, 5 cloros de este lado. Y por último, cuando tenemos la reacción de dos compuestos para formar uno diferente, por ejemplo, el óxido de calcio más el dióxido de carbono, para formar carbonato de calcio. En esta reacción vemos si se respeta la ley de conservación de las masas y vamos a tener que el calcio, un oxígeno más 2 son 3, de este lado tengo 3, un carbono. Es decir, que no necesitaríamos agregar ningún coeficiente estequiométrico. El próximo grupo de reacciones que vamos a ver son las reacciones de descomposición, es decir, a partir de un compuesto se generan otros distintos. En este grupo también vamos a ver que se pueden generar dos elementos, un elemento más un compuesto o dos o más compuestos. Es decir, si podemos observar, son justamente las reacciones contrapuestas a las que vimos de combinación. Cuando a partir de un compuesto se generan dos elementos, como por ejemplo el agua. El agua, si la descomponemos, ¿qué se va a formar? Hidrógeno y oxígeno. Vemos la ley de conservación de las masas, acá tengo dos hidrógenos, estaríamos ok. De este lado yo tengo un oxígeno y de este lado 2. Por lo tanto, no estarían compensados. Tengo que agregar un 2 delante de la molécula de agua. Este 2 me va a afectar también la cantidad de hidrógenos. Por lo tanto, voy a tener 4 hidrógenos de este lado porque tengo que multiplicar por 2 la molécula de hidrógeno. Si yo tengo que a partir de un compuesto se genera un elemento y un compuesto, como por ejemplo el clorato de potasio, se va a descomponer para formar cloruro de potasio y oxígeno. ¿Cómo voy a ver?
A partir de un compuesto se generan dos. Tengo que ver si se cumplen las leyes de conservación de las masas. Yo acá tengo un potasio, un cloro, un cloro, pero de este lado tengo 3 oxígenos y de este lado 2. Si yo multiplico por 2, me va a dar 2 por 2, 4, sigue siendo desigual. Entonces podemos multiplicar por 3. Si yo multiplico por 3, tengo 3 por 2, 6. Por lo tanto, la molécula del clorato que tiene 3 oxígenos, yo perfectamente la puedo multiplicar por 2. Entonces me van a quedar 3 por 2, 6 oxígenos y 2 por 3, 6 oxígenos. Ahora, ¿qué pasó? Me quedaron 2 potasios de este lado y de este lado 1. Por lo tanto, tengo que igualar agregando un 2 en el cloruro de potasio. Ese 2 a su vez, como este 2 es distributivo, me va a multiplicar por 2 el cloro. Por lo tanto, de este lado también tengo 2 átomos de cloro. Me quedaría la ecuación igualada. Si yo tengo que descomponer un compuesto para que me dé 2 o más compuestos, hacemos el reverso, que es lo que hicimos recién. El carbonato de calcio se va a descomponer en dióxido de carbono y óxido de calcio. La reacción contrapuesta que vimos. Es decir, como recién vimos que la reacción se respetaba la ley de las masas en un camino, en este también se va a respetar. Es decir, tengo un calcio, un carbono, 3 oxígenos, 1 más 2, 3 oxígenos. Las reacciones de descomposición, les vuelvo a decir, son la contracara de las de combinación. Yo cuando sé que hay una reacción de descomposición, cuando tengo un producto, un reactivo, genera 2 productos, ya sean elementos o compuestos. Las de combinación son al revés. 2 reactivos generan un solo producto. El siguiente ejemplo son las reacciones de desplazamiento. En estas reacciones se desplaza un elemento por otro, se cambia. Por ejemplo, acá vamos a tener el nitrato de plata, que reacciona con cobre. Entonces me va a dar nitrato cúprico. Y la plata. Es decir, acá, ¿qué sucedió? El cobre desplazó la plata del nitrato de plata. Se produjo un desplazamiento. Generalmente en estas reacciones se producen de un metal que desplaza a otro. Por acá tenemos que igualar las reacciones. ¿Están igualadas? Nos vamos a fijar. Tengo un átomo de plata, estaría bien. Yo sugiero que ustedes cuando aparezcan iones, que están entre paréntesis, igualen los iones, pero si no pueden ir elemento por elemento. En este caso tenemos un nitrógeno, pero acá hay 2 nitrógenos, porque acuérdense que este 2 es distributivo, es decir, multiplica los oxígenos y multiplica el nitrógeno. Por lo tanto, tenemos 2. Entonces debemos agregar un 2 delante del nitrato de plata. Esos 2 nitrógenos nos va a modificar claramente los oxígenos. Yo de este lado voy a tener 6 oxígenos y de este lado 2 por 3 también me va a dar 6. Al agregar el 2 se modifica la cantidad de átomos de plata. Tengo 2 átomos de plata, por lo tanto tengo que tener 2 de este lado. El cobre tengo 1, 1, quedaría igualado. El próximo grupo de reacciones que vamos a ver son las reacciones de sustitución. En estas reacciones, 2 compuestos reaccionan para formar otros 2 compuestos, pero no se producen cambios en el número de oxidación. Generalmente, estas reacciones de sustitución son las que vimos cuando vimos formación de sales. Es decir, por ejemplo, el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio para dar cloruro de sodio y agua. ¿Qué vamos a ver acá? Se sustituye el cloro, ¿sí?, o el hidrógeno del ácido clorhídrico por el sodio del hidróxido. Entonces se forma cloruro de sodio más agua. No hay cambio de números de oxidación porque el cloruro sigue siendo cloruro, el sodio, el catión sodio sigue siendo catión. Por último, vamos a ver las reacciones químicas que son quizás las más importantes desde el punto de vista biológico
aunque nosotros desde el punto de vista de formulación química las vamos a ver solamente de manera general. Estas reacciones son sumamente complejas o pueden llegar a ser muy complejas de acuerdo a la profundidad con la que las estudiemos, pero son desde el punto de vista biológico las más importantes. Como su nombre lo indica, las reacciones de óxido de reducción implican que un elemento se oxida, es decir, pierde electrones, y otro se reduce, va a ganar esos electrones. Es decir, que hay un cambio en los números de oxidación. Recuerden que si un elemento pierde electrones y se oxida, siempre tiene que haber otro que acepte esos electrones, por lo tanto se va a reducir. Por ejemplo, en la reacción del cloruro estañoso más el cloruro férrico, vamos a observar que se puede formar cloruro estánico más cloruro ferroso. Primer paso, para que cada vez que tenemos una reacción química las tenemos que igualar. Vamos a ver que tenemos un estaño y un estaño, un hierro y un hierro, pero tenemos 2 cloros más 3 son 5. De este lado tengo 4 más 2 son 6. Por lo tanto, no los tengo igualados. Entonces vamos a multiplicar por 2 el cloruro ferroso. De esta manera me van a quedar 2 por 2, 4, más 4, 8 cloros. De este lado yo tengo 2 y de este lado 3. Entonces si multiplico por 2 voy a tener 6 más 2, 8. Repasando la cantidad de cloros que tengo 2 más 6, 8. 4 más 4, 8. ¿Qué pasó? Cambian las cantidades de hierro que quedaron igualadas y los estaños quedaron igualados. Ya tengo mi reacción igualada. Ahora, vamos a analizar los números de oxidación. Acá el estaño tiene un número de oxidación más 2. Recuerden por las reglas del número de oxidación que los cloruros, los elementos del grupo 7, cuando están frente a metales, tienen número de oxidación menos 1. Por lo tanto, acá si tengo 2 cloruros, tengo menos, o sea, dos átomos de cloro con carga menos 1, el estaño va a tener más 2. Lo mismo, si acá tengo 3, el hierro va a tener más 3. ¿Qué pasó acá? Tengo 4 cloruros, por lo tanto, el estaño tiene número de oxidación más 4. Y en el caso del cloruro ferroso, como tengo 2 cloros, el hierro va a tener número de oxidación más 2. Entonces, si analizamos esta reacción, ¿qué podemos observar? El estaño, pasó de más 2 a más 4, es decir, perdió 2 electrones, por lo tanto se oxida. Si hay alguien que se oxidó, tiene que haber un elemento que se redujo. ¿Cuál va a ser? El hierro, que pasa de carga más 3 a más 2, por lo tanto ganó un electrón, es decir, que se reduce. A partir de este concepto de que el hierro se oxida, el estaño se oxida y el hierro se reduce, aparecen dos conceptos distintos. Si este hierro se reduce, significa que produjo la oxidación del estaño. Entonces decimos que es un agente oxidante. Y si el estaño se oxidó, significa que produjo la reducción del hierro. Por lo tanto, es un agente reductor. Es claro, todo elemento que se oxida es un agente reductor porque produce la reducción en el elemento que tiene enfrente. Y todo elemento que se reduce es un agente oxidante. ¿Por qué? Porque produce la oxidación del elemento que está enfrentado. Vamos a terminar acá y seguimos en la tercera parte.